¿Alguna vez te has preguntado si tu perro podría llevarte a tesoros escondidos? Esta increíble historia demuestra que es posible. Acompáñanos mientras un perro leal, guiado por un sentido asombroso, guía a su humano en un viaje a través de antiguas ruinas para descubrir un secreto perdido hace mucho tiempo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras esqueléticas sobre el descuidado patio trasero de Jake, de esas que hacían que las formas familiares parecieran extrañas y amenazantes. Pero no eran las sombras lo que retenía la atención de Max. Max, un mestizo de terrier desaliñado con una inteligencia que superaba con creces su pedigrí. Estaba obsesionado con el rincón más alejado del patio, donde los desmoronados cimientos de piedra de una antigua dependencia, demolida hacía mucho tiempo, yacían semienterrados bajo un enredo de hiedra y maleza. Durante la última semana, Max se había comportado de forma extraña. Empezó sutilmente. Un gruñido bajo dirigido a las ruinas durante su juego vespertino de buscar la pelota, un olfateo prolongado en la base de una piedra particularmente grande y cubierta de musgo. Pero su comportamiento se había intensificado. Ahora pasaba horas en el lugar, cavando con una energía frenética que contradecía su comportamiento usualmente relajado. Sus patas, cubiertas de tierra húmeda, volaban enviando terrones de tierra y pequeñas piedras que patinaban por la hierba. Hacía una pausa, jadeando, y luego soltaba una serie de ladridos agudos e insistentes, no hacia nada visible, sino hacia el suelo mismo. Todo su ser estaba concentrado, una fijación inquebrantable en ese particular trozo de ruinas olvidadas. Gemía, un sonido agudo lleno de urgencia, y luego reanudaba su excavación. Su pequeño cuerpo temblando con una agitación invisible. Jake, historiador por pasión si no por profesión, que actualmente trabajaba como escritor independiente para llegar a fin de mes, observaba desde el porche, con una taza de café tibio olvidada en la mano. Inicialmente lo había descartado como si Max estuviera persiguiendo un topo o quizás una raíz particularmente obstinada. Pero la intensidad, la pura persistencia, no se parecía a nada que hubiera visto en su compañero. Max no solo estaba cavando, estaba excavando impulsado por un propósito que Jake no podía comprender. Los ladridos no eran juguetones, eran exigentes, casi suplicantes. Mientras Jake observaba a Max arañar y gemir, con la mirada fija en las piedras frías e indiferentes, un escalofrío le recorrió la espina dorsal a pesar del suave aire otoñal. No era miedo, no exactamente. Era una oleada repentina e innegable de curiosidad. Un picor primario por entender qué había cautivado tan profundamente a su leal perro. Una energía desconocida parecía emanar de ese lugar. O quizás era la convicción de Max lo que resultaba tan contagioso. La antigua dependencia había estado allí cuando Jake compró la casa años atrás. Una estructura dilapidada que finalmente pagó para que derribaran, dejando solo los obstinados cimientos. Nunca le había prestado mucha atención más allá de ser una defesio. Pero ahora, observando a Max, se sentía diferente. Era como si el perro, con sus sentidos más agudos y primarios, estuviera percibiendo algo que Jake no podía. Un susurro del pasado, un eco de vidas olvidadas, o quizás, mientras un pensamiento salvaje e improbable cruzaba la mente de Jake, algo más tangible. Max no solo reaccionaba a un olor, se sentía más profundo, como si estuviera sintonizado con una energía antigua, una frecuencia resonante que emanaba de debajo de la tierra, insinuando algo perdido, algo valioso, oculto dentro de las ruinas. A la mañana siguiente, armado con una pala robusta, una linterna y una sensación de aventura incipiente, Jake se acercó a las ruinas. Max, al ver la pala, ladró de emoción, su cola golpeando un ritmo rápido contra el suelo. «Muy bien, chico», dijo Jake revolviendo las orejas de Max, «veamos qué te tiene tan alterado». Las ruinas eran más bien un revoltijo de piedras de cimentación manchadas de líquen y una depresión en la tierra donde alguna vez pudo haber habido un sótano. Jake comenzó a limpiar la espesa hiedra y las tenaces malas hierbas que habían reclamado el área. Max, siempre el asistente entusiasta, pateaba la tierra suelta, ocasionalmente empujando la mano de Jake con su nariz húmeda como para dirigirlo. El aire era fresco y húmedo, llevando el aroma de la tierra removida y las hojas en descomposición. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las ramas cubiertas de un antiguo roble que ensombrecía el sitio, moteando la escena con patrones cambiantes de luz y sombra. Era un testimonio de una era olvidada. Una pequeña pieza perdida de la historia local que Jake hasta ahora
había ignorado por completo. Mientras Jake cavaba, siguiendo el insistente enfoque de Max, su pala golpeó algo duro que no era piedra. Apartando la tierra, descubrió una serie de tablones de madera podridos. Con un gruñido de esfuerzo, los levantó revelando una abertura oscura y estrecha. Era un sótano para raíces o quizás algo más. Max gimió asomándose a la oscuridad. Luego ladró una vez bruscamente antes de mirar a Jake, con los ojos brillantes de anticipación. «¿Tú primero, valiente?» Jake se rió entre dientes, pero había un temblor de emoción en su voz. Alumbrando con su linterna el vacío, Jake vio escalones de piedra toscamente labrados que descendían. El aire que subía era sorprendentemente fresco y libre del olor a humedad que había esperado. Olía a viejo pero limpio, como tierra intacta. A medida que se aventuraban más profundamente, el estrecho pasaje se abría a una pequeña cámara circular, no más grande que un vestidor. Estaba claramente hecha por el hombre, las piedras expertamente encajadas. Otro pasaje aún más estrecho, previamente oculto por escombros caídos, se desviaba hacia un lado. Cada descubrimiento, cada espacio oculto, amplificaba la sensación de que estaban al borde de algo significativo. Max se mantuvo cerca, una sombra peluda a los talones de Jake. Cuando Jake dudó en la boca del pasaje más estrecho, una ola de claustrofobia lo invadió. Max le dio un codazo con la cabeza. Luego se lanzó unos metros en la oscuridad, mirando hacia atrás como diciendo, «Está bien, vamos». Jake, tomando valor de la intrepidez de su compañero, respiró hondo y lo siguió. Su confianza mutua era palpable. Max, guiado por su inexplicable intuición, y Jake, confiando en los sentidos de su perro y en su creciente emoción, navegaban por los estrechos e invisibles desafíos de su expedición improvisada. De vez en cuando, Jake se agachaba y rascaba a Max detrás de las orejas, un reconocimiento silencioso de su asociación. A medida que profundizaban, el estrecho pasaje se abría a una cámara más grande y sorprendentemente intacta. El haz de la linterna de Jake bailó por las paredes y se le cortó la respiración. La cámara no estaba vacía. Ordenadamente dispuestos en estantes de piedra tallados en las paredes había varios objetos, cubiertos por una fina capa de polvo pero, por lo demás, notablemente conservados. Había fragmentos de cerámica con patrones geométricos inusuales, una pequeña caja de metal deslustrado y lo que parecían herramientas primitivas hechas de piedra y hueso. Intrincadas tallas adornaban las propias paredes. Líneas sinuosas, serpentinas, representaciones estilizadas de animales que Jake no reconocía, y símbolos repetitivos que parecían formar una escritura tosca y olvidada. Estaba claro que esto no era un simple sótano para raíces. Esto era algo mucho más antiguo, un remanente de una civilización perdida hace mucho tiempo, o al menos una comunidad olvidada con costumbres únicas. Jake, con su mente de historiador ahora completamente comprometida, examinó cuidadosamente las tallas. Sus dedos trazaron los bordes fríos y elevados de los símbolos. Reconoció elementos similares a algunos lenguajes pictográficos tempranos y oscuros que había estudiado, pero estos eran únicos, diferentes. Max, mientras tanto, olfateaba intensamente una sección particular de la pared, ocasionalmente pateando una piedra específica que no parecía diferente de las demás. «¿Qué es, chico?», murmuró Jake, dirigiendo su linterna hacia donde Max indicaba. Un símbolo, una espiral con un punto en el centro aparecía repetidamente, a menudo cerca de representaciones de lo que parecían cuerpos celestes. Jake sacó su teléfono, tomando fotos, su mente acelerada. Intentó recordar textos que había leído sobre asentamientos precoloniales, leyendas indígenas locales, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista. Max gimió de nuevo, empujando una piedra suelta en la base de la pared. Curioso. Jake se arrodilló y suavemente hizo palanca en la piedra que Max había indicado. Se desprendió fácilmente, revelando un pequeño hueco detrás de ella. Dentro, acunada en un lecho de musgo seco, yacía una piedra plana y oscura, del tamaño de un plato llano. Su superficie estaba grabada con una intrincada serie de líneas, símbolos y lo que parecía inequívocamente un mapa. El símbolo central de la espiral era prominente, marcando una ubicación específica. Líneas radiantes parecían indicar caminos o túneles y otros símbolos más pequeños salpicaban la superficie, quizás puntos de referencia o advertencias. Esto no era solo una colección de artefactos, esto era una guía. Una luz de esperanza se encendió en el pecho de Jake. Este mapa, si podía descifrarlo, podría llevarlo al corazón de este misterio.
al tesoro que Max había intuido desde el principio. El mapa representaba las mismas ruinas en las que se encontraban, pero también mostraba una red de pasajes que se extendían más allá, más profundamente, debajo del patio trasero y quizás incluso más allá. «Bueno, Max», dijo Jake, con la voz ronca por la emoción. «Parece que nuestra aventura aún no ha terminado». Siguiendo el tosco mapa, Jake y Max se embarcaron en la siguiente etapa de su emocionante búsqueda. El mapa sugería un pasaje oculto detrás de una sección de la pared en la cámara en la que se encontraban. Jake pasó las manos por la piedra, buscando una junta, un bloque suelto, cualquier cosa. Max, mientras tanto, olfateaba intensamente la base de la pared, y luego comenzó a cavar en una sección del suelo de tierra apisonada que colindaba con la piedra. Efectivamente, debajo de una delgada capa de tierra, Jake encontró una pesada losa de piedra con un agarre empotrado. Con un gran esfuerzo, la apartó revelando otra abertura oscura. Este pasaje era más tosco, de aspecto más natural, como si un sistema de cuevas existente hubiera sido mínimamente modificado. El aire se volvió más frío, el silencio más profundo, roto solo por sus pasos y el ocasional jadeo suave de Max. Las ruinas eran un laberinto desafiante. Los caminos eran estrechos, a veces requiriendo que Jake gateara. Muros desmoronados amenazaban con ceder y el pedregal suelto hacía que el equilibrio fuera traicionero. Tuvieron que sortear grietas profundas y apretujarse a través de aberturas estrechas. Exigía coraje, resiliencia y sobre todo trabajo en equipo. Jake confiaba en los sentidos más agudos de Max para advertir sobre terreno inestable o rocas bajas, mientras que Max confiaba en Jake para iluminar el camino y tomar decisiones. En un momento dado, una sección del suelo del túnel, debilitada por siglos de filtraciones, cedió bajo el peso de Jake. Gritó mientras su pierna se hundía en un vacío oscuro, su linterna cayendo con estrépito en la oscuridad. El pánico lo invadió por un momento, pero Max estuvo instantáneamente allí, ladrando, lamiéndole la cara y luego tirando de su manga alejándolo del precipicio. Sacudido, Jake recuperó una linterna de repuesto de su mochila. Entonces se dio cuenta de que esto no era solo una exploración emocionante. Había peligros reales. Más tarde perturbaron una colonia de murciélagos, su repentino vuelo coriáceo los sobresaltó a ambos. En otra ocasión, un pasaje estrecho pareció terminar en una caída abrupta, pero Max, olfateando alrededor, encontró un túnel lateral diminuto, casi invisible, que sorteaba el obstáculo. Estos encuentros simbolizaban los riesgos inherentes de adentrarse en lo desconocido, de desenterrar secretos que habían permanecido dormidos durante siglos. A través de todo ello, su vínculo solo se fortaleció. Cuando Jake sentía una punzada de miedo o duda, un empujón tranquilizador de la cabeza de Max o un confiado movimiento de su cola era suficiente para reforzar su resolución. Cuando Max dudaba ante una sección particularmente oscura o estrecha, la voz calmada y el suave aliento de Jake lo impulsaban hacia adelante. Eran un equipo, confiando en las fortalezas del otro. El intelecto y las habilidades de resolución de problemas de Jake complementaban la intuición y agilidad de Max. Eran dos almas, una humana, una canina, impulsadas por un propósito compartido, su lealtad mutua la constante inquebrantable frente a la adversidad. El mapa indicaba que estaban cerca. Los pasajes aquí estaban construidos más deliberadamente, la mampostería era más fina. El aire se sentía diferente, cargado de una anticipación casi eléctrica. Según el mapa, el destino final yacía justo detrás de una gran puerta de piedra tallada. La encontraron al final de un largo y recto corredor, una imponente losa de piedra, intrincadamente tallada con el mismo símbolo espiral que había sido su motivo guía. No había manija o mecanismo obvio. Jake empujó, tiró y examinó cada centímetro. Max, mientras tanto, olfateaba alrededor de la base de la puerta, pateando una sección ligeramente elevada del suelo. Jake se arrodilló a su lado. Era una placa de presión. Al pisarla escuchó un leve clic desde dentro de la pared y luego, con un bajo gemido de piedra moliendo contra piedra, la enorme puerta se deslizó lentamente hacia adentro, revelando una cámara más allá. Jake y Max, siguiendo la guía del mapa hasta este punto final, habían llegado al corazón de las ruinas. Alumbró con su linterna la cámara. Era más grande que cualquiera que hubieran encontrado hasta ahora, y el aire en su interior brillaba, como si contuviera la respiración. En el centro de la habitación, sobre un estrado de piedra elevado, yacía el tesoro.
No era un cofre rebosante de oro y joyas, como la fantasía romántica podría haber dictado. Era algo mucho más profundo. Iluminado por el haz de la linterna de Jake, una serie de objetos yacían cuidadosamente dispuestos. Veía varias máscaras ceremoniales bellamente conservadas, elaboradas con madera, concha y lo que parecía cobre batido, sus expresiones serenas y enigmáticas. Junto a ellas había herramientas finamente labradas de obsidiana y sílex, pulidas por manos antiguas. Había rollos hechos de algún tipo de piel de animal tratada, cubiertos con la misma escritura pictográfica que habían visto en las paredes, que aparentemente detallaban historias, rituales u observaciones astronómicas. Y en el mismo centro, descansando sobre un cojín de tela tejida descolorida, había una colección de cartas estelares talladas en delgadas láminas de pizarra, que representaban constelaciones tanto familiares como sutilmente, antiguamente diferentes. Esto no era solo riqueza. Era conocimiento. Era una instantánea perfectamente conservada de una cultura perdida, un pueblo que había vivido y prosperado en esta misma tierra, quizás hace milenios, cuya existencia era completamente desconocida para el mundo moderno. La importancia histórica era asombrosa. Este descubrimiento podría reescribir la historia local, quizás incluso regional. Era una ventana a un pasado olvidado, que ofrecía perspectivas con las que los eruditos solo podían soñar. Jake se arrodilló, abrumado. Max vino y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en el muslo de Jake, su cola dando un suave golpe. Fue la inquebrantable intuición de Max, su extraña fijación, lo que los había llevado hasta aquí. Fue su confianza mutua, su perseverancia a través de la incertidumbre y los peligros menores, lo que los había llevado a este increíble descubrimiento. Al mirar los artefactos serenos y antiguos, Jake sintió una profunda conexión con las personas que los habían creado. Habían escondido aquí sus tesoros culturales más preciosos, quizás en tiempos de crisis, esperando que algún día fueran encontrados, que su historia no se perdiera por completo para la posteridad. Mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse a través de una pequeña abertura en lo alto de la cámara, un conducto de ventilación hábilmente disimulado, Jake supo que esto era solo el principio. Se pondría en contacto con la universidad, la sociedad histórica. Este lugar, estos artefactos, merecían ser estudiados, ser comprendidos, compartir sus silenciosas historias con el mundo. Miró a Max, cuya cola ahora se movía con más entusiasmo, sus ojos marrones brillando en la penumbra. «Lo sabías, ¿verdad, chico?», susurró Jake rascándole detrás de las orejas. «Lo supiste todo el tiempo». Max solo le lamió la mano en respuesta. El viaje había sido más que una simple exploración de ruinas olvidadas. Había sido un testimonio del vínculo duradero e inexplicable entre un hombre y su perro, una demostración de fe inquebrantable en la intuición, y un poderoso recordatorio de las extraordinarias recompensas que pueden surgir al atreverse a explorar lo desconocido, guiados por la lealtad, la curiosidad y los silenciosos susurros del pasado. El tesoro no eran solo los artefactos, sino el viaje mismo, y la conexión fortalecida forjada en el corazón de la tierra.